varias reflexiones que se llama Padre, Hijo y Espíritu Armado. Retratos que realizó, un trabajo fotográfico que realizó en el norte de Santander después de un año de acompañamiento a la comunidad que fue víctima de la masacre de la Barra en el Catatumbo norte de Santander en agosto de 99. Y finalmente también nos va a acompañar Pablo Cala, del colectivo sociojurídico Orlando Falcorda. Pablo es defensor de derechos humanos, es miembro del colectivo sociojurídico Orlando Falcorda, organización parte de la mesa de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Comisión Colombia-Europa y el Comité de Impulso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado aquí en Colombia, una organización que realmente tiene una trayectoria impresionante alrededor de este tema, y que nos va a compartir justamente la experiencia de lo que implica la recuperación y la entrega de los cuerpos de los desaparecidos a los familiares. Este panel va a ser moderado por Mariana Parejo. Mariana es psicóloga de la Universidad de los Andes y tendrá la oportunidad de escucharla también mañana en el panel que vamos a tener sobre arte dramático o teatro y gestión emocional de los conflictos armados. Entonces los dejo en compañía de Mariana, que va a moderar este panel. Te propongo si quieres pulsar esto. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias a ustedes por estar acá. El tema de desaparición forzada en el país yo creo que ha sido uno de los más controversiales, pues porque se sabe que la mayor cantidad de cuerpos desaparecidos que hay en este país pues siguen sin aparecer justamente, y sigue sin haber justicia y sigue sin haber los restos, y creo que parte de la labor más indispensable en este país es volver a que las familias tengan la oportunidad de saber dónde están sus seres desaparecidos, qué fue de ellos, qué les pasó y a cargo de quién, pues, a cargo de quién fue la desaparición de esas personas. Entonces, pues yo quisiera comenzar primero con Ana Carolina, un poco para que me cuente su trabajo, para que nos comparta un poco su trabajo y un poco las reflexiones de lo que es hacer ese tipo de trabajo y hacer parte de este tipo de dinámicas tan complejas como las que hay en este país. Como quieras. Si quieres empezar con las presentaciones también, si quieres. Bueno, yo traía preparada una presentación, entonces no sé si primero hacemos como un espacio conversadito frente a lo que me preguntas y también para contextualizar el marco en el que voy a hacer la presentación. Como ya me presentó Juan Pablo, yo estudié antropología de base, antropología social. Generalmente las personas que estudiamos antropología en el país tenemos una formación en antropología social o antropología cultural, con algún conocimiento en la biología humana, que es justamente la línea por donde se deriva la antropología forense. Después hice mi posgrado en antropología forense, y ese posgrado se debió básicamente a una relación que yo tenía como monitora y como una estudiante muy activa con un profesor de la universidad. Y de ahí entonces hubo mi interés por estudiar antropología forense, y cuando regreso a Colombia, porque el posgrado lo hice en el exterior, uno de los temas críticos en el país es que no tenemos formaciones de posgrado a nivel de este tipo de ciencias, y por lo tanto las personas que están interesadas en ejercer profesionalmente tienen que salir del país o tienen que hacerse empíricamente aquí, vinculándose a alguna de las instituciones que presta este tipo de servicios. Yo tuve afortunadamente la oportunidad de viajar al exterior a hacer mi posgrado, y cuando regresé me vinculé a Equitas, que es una organización no gubernamental que se crea como la primera organización no gubernamental que presta servicios forenses. ¿Qué implica esto? Que en Colombia el trabajo forense ha sido históricamente dominio del Estado. Siempre se ha considerado que quienes prestaban los servicios forenses eran el Instituto de Medicina Legal o el Cuerpo Técnico de Investigación. Y es en estas dos instituciones en donde se empieza a crear la antropología forense, y en el año 2004 surgió Equitas como el primer equipo que fuera del Estado brindaba estos servicios, particularmente en el área de búsqueda de personas desaparecidas. Esto quiere decir que no es solamente antropología forense, sino que incluye otras disciplinas. De hecho, el nombre de Equitas es la sigla de Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial, porque sabemos que la búsqueda de desaparecidos implica algo más que solamente la labor técnica forense.
Y es desde allí en donde voy a plantear mis reflexiones. ¿Y por qué quiero plantearlo desde allí? Porque trabajar para una ONG es distinto a estar vinculado a una entidad del Estado. Por varios motivos, pero aquí voy a señalar uno principalmente, y es la posibilidad que tenemos de tener un contacto mucho más cercano con las víctimas, con los familiares que tienen una persona desaparecida. Lastimosamente, cuando los servicios forenses son prestados desde el Estado, hay una distancia que se toma entre quiénes son estos forenses que están o en el ámbito del laboratorio o en el ámbito de una excavación en el campo, y pareciera que la relación allí se establece solamente con las autoridades que adelantan una investigación, pero que no es materia del científico forense tener que ver directamente con las víctimas. Mientras que en el caso de una organización no gubernamental, que además se considera una organización, se autodenomina en el caso de Équitas una organización de derechos humanos, el foco de atención cambia. Y eso hace que se establezca una relación mucho más directa y que cuando se piensa en trabajo forense se piense de una perspectiva distinta. Y es justamente esa perspectiva la que quisiera pues, compartirles el día de hoy. No sé si empiezo de una vez con mi presentación, ¿qué les parece? Habiendo dicho eso. Entonces, básicamente de este tiempo, en este momento ya no estoy vinculada a Équitas, pero durante el tiempo que estuve vinculada allí, tuvimos la oportunidad de trabajar en distintos ámbitos del trabajo técnico que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas. Y esa es la primera pregunta que vamos a responder en esta tarde, o por lo menos con esta presentación. Es ¿qué trabajo forense se hace cuando se busca un desaparecido y quiénes lo hacen? Un poco para contextualizarnos frente a los profesionales que intervienen en esa labor técnica. Luego, ¿para qué se hace? Pareciera que es una pregunta obvia, pero vamos a intentar ver cuáles han sido, digamos, las concepciones tradicionales frente al para qué se hace un trabajo forense y algunas alternativas que quiero plantearles. Luego, el para quién, también podríamos tener allí varias respuestas, ahorita vamos a entrar a discutir porque me parece que es parte del centro de lo que quiero presentarles hoy, y esa relación entre el para qué y para quién nos va a dar un producto y es una nueva forma de relacionarnos con lo forense y con lo que resulta, sobre todo cuando estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, básicamente el trabajo forense, pues hay de hecho algunos escritos que definen el trabajo forense en 4 etapas específicas cuando tiene que ver con desaparición forzada, pero yo les voy a presentar 3 momentos específicos. El primero es la investigación preliminar. Es decir, muchas veces tenemos la idea de que lo forense comienza cuando hay un cuerpo que está enterrado en algún lugar y hay una excavación de una fosa. Pero resulta que ese es más bien el segundo o el tercer momento de esta búsqueda de desaparecidos. La búsqueda comienza con una etapa de investigación preliminar. ¿Qué quiere decir la investigación preliminar? Que yo tengo que saber a quién voy a buscar, qué elementos tengo para poder identificarla, es decir, una descripción de esa persona desde el punto de vista de su historia biológica, que me diga qué edad tenía, qué sexo tenía, si había tenido de pronto en su cuerpo alguna marca producida, digamos, por un evento tal que le dejó un diente torcido o que le dejó una pierna rota. Todo eso tiene expresión en el esqueleto y eso es lo que luego va a conducirnos a poder lograr una identificación. Y eso se tiene que hacer antes de que yo vaya a exhumar. Porque si no, cuando yo me encuentro en el campo, lo que voy a encontrar es una fosa, no voy a encontrar una persona. Encuentro una fosa que tiene adentro un esqueleto, pero no sé a quién corresponde. Pero cuando yo he adelantado la fase de investigación preliminar, estoy buscando a alguien que tiene un nombre. Y desde el principio le estoy dando ese nombre. Entonces, en esa fase de investigación preliminar, como se trata de saber a quién voy a buscar y en dónde lo voy a ir a buscar, que eso es bien importante, sobre todo también desde el punto de vista técnico, qué elementos requiero yo para ir a buscarlo, lo voy a buscar en una fosa en donde hay 1, 2, 3, 5, o está en un cementerio en donde aparece como una persona no identificada, o lo arrojaron a un río, o dicen que lo pusieron en un horno crematorio. Eso me va a implicar distintos retos para el trabajo técnico, por lo tanto yo tengo que saber con anticipación qué información hay, de dónde tengo que ir a buscar. ¿Cómo se recoge esa información? Básicamente a través de la labor investigativa que se hace, por ejemplo, con las entrevistas. Y por eso he puesto allí esta imagen en donde se encuentra el escenario como tradicional de la entrevista. Y quisiera que nos fijáramos muy bien, digamos, en un símbolo, para mí es un símbolo, que está allí, y es ese escritorio, que está mediando entre una persona que está entrevistando, que está consiguiendo una información, y aquella que la está proporcionando, el entrevistado, ¿no? Lo vamos a dejar por ahí. Siguiente. El siguiente momento es que después de que yo he recogido esa información preliminar,
ya puedo saber entonces a quién voy a buscar y en dónde voy a buscar. Y si esa información es de suficiente calidad, pues puedo conducir a una localización del cuerpo y a su correspondiente recuperación. El escenario, digamos, central de ello es la exhumación, en donde intervienen, por ejemplo, los antropólogos, que en Colombia ejercemos también el rol de arqueólogos, las personas que excavan y que tienen unos métodos de excavación importantes. Y allí quisiera solamente señalar que en el momento en el que se hace una excavación, una recuperación de un cuerpo, no solamente se está recuperando el cuerpo, sino toda la información que esté allí relacionada. Eso quiere decir que la forma como yo encuentro el cuerpo dispuesto dentro de la fosa, la manera en que estén dispuestas sus prendas, la manera en cómo esté dispuestas sus mismas partes corporales, me va a decir mucho de cómo sucedieron las cosas. Entonces, cuando yo estoy haciendo una exhumación, no solamente estoy sacando huesos, como sería como la definición casi etimológica, sino que lo que yo estoy haciendo es reconstruyendo unos hechos. Y el trabajo científico de este momento me tiene que dar lugar a que efectivamente eso pueda suceder de esa manera. Están también los profesionales psicosociales, sobre todo porque ha habido, digamos, una tendencia, y sobre eso vamos a reflexionar en un ratito, de la participación de la comunidad o de las víctimas directas en estos escenarios, y por lo tanto se hace necesaria la participación de profesionales que puedan dar un apoyo emocional a quienes participan y que tienen, digamos, una relación afectiva directamente con la persona que se está desenterrando. Y por supuesto, todo el aparato institucional relacionado con las investigaciones, particularmente los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, o en los casos en los que hay participación de víctimas, pues también sus abogados. Aquí, así como en la fase anterior teníamos un símbolo que era ese escritorio, aquí no sé si la alcanzan a ver porque el señor policía la está levantando, pero es una cinta de esas que dice peligro no pase. Ese peligro no pase también marca una distancia, porque hay un escenario que es la escena del crimen, el lugar de los hechos, el lugar del delito, que es la fosa, y eso tiene que tener, digamos, unas consideraciones dentro de la investigación judicial que permitan que no hay ningún tipo de perturbación, que no hay contaminación y por lo tanto hay que establecer una distancia con el resto del mundo. Y esa distancia está marcada por esa cinta de peligro no pase. Entonces, ¿quiénes están adentro? Básicamente los científicos forenses que están allí, los antropólogos, los arqueólogos, el fotógrafo, pero no el fotógrafo de la UARI, sino el fotógrafo de la Fiscalía, y ellos son los que están autorizados para sobrepasar esa cinta del peligro no pase. El siguiente momento es el momento de la identificación y la entrega. Los he unido básicamente por otro de los símbolos que quisiera presentarles. Es aquí tenemos una antropóloga forense en el laboratorio y quisiera que nos fijáramos en su bata de laboratorio. También lo que uno se pone para decir yo soy el científico, yo me pongo mi bata blanca y eso me convierte en el portador de un conocimiento específico, que en el caso incluso de las ciencias forenses es lo que lo hace a uno convertirse definitivamente en perito. Entonces, ¿qué pasa en la etapa de la identificación? El cuerpo va a un laboratorio, cuando se encuentra en esta etapa esqueletizada, intervienen distintos científicos en el análisis del cuerpo, interviene un médico, que es el encargado de juntar toda la información que producen otros dos profesionales, que son el antropólogo, encargado de hacer todo el ejercicio de revisión sobre las piezas del esqueleto, y el odontólogo, que va a hacer sobre todo un análisis pues, de las piezas dentales, enfocado de manera particular en el área de identificación. Y el médico luego, a partir de esas dos informaciones de odontólogo y antropólogo y su propio examen, va a concluir unas causas de muerte, que también estarán contextualizadas con la información que haya podido reconstruir el arqueólogo del escenario de disposición de los cuerpos en la fosa. Y una vez se ha completado ese momento de la identificación, de poderle dar un nombre a esa persona y de poder reconstruir esas causas de la muerte, pues procede el momento de la entrega, que es finalmente la restitución del cuerpo a sus familiares. Cuando Juan Pablo me hacía la invitación a este escenario, que además muchísimas gracias, aprovecho, me decía, vamos a hablar de la entrega. Y yo le decía, pero ¿por qué hablar solamente de la entrega si lo forense y además la búsqueda de los desaparecidos implica un universo de acciones mucho más amplio? Entonces me dijo, no, pues puedes hablar. Entonces yo aproveché aquí para extenderme un poquito, solamente para decir que este es uno de los momentos, que por supuesto es el momento culmen, porque finalmente este debería ser lo que nos lleve siempre a una exhumación. El hallazgo de un cuerpo siempre debería terminar en su identificación y en la restitución del cuerpo a sus familiares. Lamentablemente lo que sucede en nuestro país es que muchos cuerpos son exhumados sin la información preliminar suficiente que hace que se retrasen sus procesos de identificación,
o que una vez identificados, como ya nos ilustrará Pablo, tampoco se hacen los esfuerzos por contactar a las familias y por lo tanto, a pesar de tener un nombre, siguen o en cementerios o siguen en las bodegas de cualquiera de las instituciones del Estado. Y las familias afuera esperando, muchos muriendo, sin saber dónde estaban sus familiares desaparecidos. Entonces tenemos los símbolos, la mesa de la investigación preliminar, tenemos la cinta del no pase en la exhumación y tenemos aquí la bata del laboratorio que distingue al perito del resto del universo. ¿Para qué se hace este trabajo forense? Generalmente la pregunta es directa. Cuando incluso se habla de lo forense es cualquier ciencia aplicada a una investigación judicial, a ayudar al sistema de justicia. Por lo tanto, la antropología forense, la medicina forense, la odontología forense y todas estas áreas que hemos mencionado aquí muy brevemente, en el contexto incluso de búsqueda de desaparecidos, básicamente en un término muy general uno podría decir, debería ayudar a la administración de justicia. Sin embargo, lo que yo quiero plantearles aquí es que no solamente a la administración de justicia es, digamos, el objetivo de una investigación antropológica forense cuando hablamos de búsqueda de desaparecidos. Y más en un país como el nuestro, en donde la desaparición forzada no ocurre en cualquier escenario, sino que ocurre en un escenario de conflicto armado y de violencia sociopolítica asociada a las causas por qué determinados grupos de personas son los que han sido desaparecidos y no otros. Entonces, como les había dicho, sobre todo desde esa reconstrucción de los hechos que viene desde la misma exhumación, uno de los siguientes objetivos que debe definitivamente apuntarle a este tipo de investigaciones forenses es a construir un relato alterno de la historia. Nos han dicho muchas cosas de qué pasó en el país, nos han dicho muchas cosas de a quiénes mataron, cómo los mataron y en dónde los dejaron. Pero nuestra apuesta de las ciencias forenses es que vamos a tener la posibilidad de tener la evidencia física, como se dice técnicamente, para ver si eso que se ha contado es verdad o no es verdad, o es parcialmente verdad, o podría tener otras interpretaciones. Entonces, hay allí un elemento fundamental para saber si esos relatos macabros que se han construido, cómo se han construido, por qué, y cómo se evidencian en los cuerpos de las personas que van siendo recuperadas. Este podría tener, digamos, una discusión bastante amplia, pero me voy a enfocar en el siguiente propósito. Para satisfacer las demandas de los familiares. Aquí tenemos una víctima fundamental, y son estas personas vivas, que no saben dónde está su familiar desaparecido, y en donde las ciencias forenses en este contexto les pueden brindar varias respuestas, como cuáles. El retorno, y eso es, digamos, lo principal, y ustedes seguramente lo han trabajado en otros escenarios, y es que el duelo, la desaparición forzada lleva a un duelo no cerrado, a un duelo no cumplido, porque nunca se sabe en dónde está, qué le pasó, y aunque se tenga información de que pudo haber muerto, hay una negativa a reconocerlo hasta que se tenga el cuerpo. Entonces, ¿qué van a ofrecer las ciencias forenses? Eso, la posibilidad de retornar un cuerpo con una identidad a esas familias y que por lo menos se pueda saber qué sucedió y que eso permita el cierre de ese ciclo de duelo y continuar también con las distintas etapas que cada familia, que cada persona tenga que vivir al respecto. Dar respuestas al qué le pasó. Y ya no en el escenario de lo judicial, porque en el escenario de lo judicial no siempre se resuelven las cosas. No solamente porque hay altas tasas de impunidad, lo que significa que no hay investigación por los hechos, sino porque a veces no hay suficientes elementos para probarlo como el sistema penal lo pide. Pero eso no quiere decir que la verdad no haya sucedido. Y por lo tanto pueden existir otras alternativas, otras narrativas, otras historias alternas que puedan dar una respuesta del qué pasó, aunque no necesariamente sean sustentables directamente ante un juez. Y por último, la posibilidad de hacer algo por el desaparecido. Y con esto quiero decir, y por eso me interesaba traer a colación las etapas previas a la exhumación de una persona desaparecida, y tiene que ver con la información, o las narrativas, o las historias que me han contado, más bien, muchos familiares que buscan a sus seres queridos, que dicen, no es solamente que me lo entreguen, sino saber que yo hice algo para poder encontrarlo. Y ellos lo hacen. Yo no conozco el primer familiar de una persona desaparecida que se haya quedado esperando a que alguien más lo buscara. Todos los familiares lo buscan y además son la primera motivación para que el Estado
haga algo, más que una motivación, una presión para que el Estado haga algo en su búsqueda. Pero de todas maneras, el escenario forense va a ser un espacio de participación muy importante. Y ahorita, justamente en ese mismo sentido, quisiera que volviéramos a mirar. Siguiente, por favor. Siguiente. Estos símbolos. Y es que en cada uno de estos momentos, las víctimas estaban allí, por eso si volvemos ahora hacia el anterior, de dónde estaban las víctimas, pues yo no les mencioné antes nunca las víctimas. Porque en un trabajo forense común y corriente, en un trabajo forense desde la labor del científico es estar haciendo su labor científica separada del mundo y lo más objetivamente posible, para que eso no esté contaminado de ninguna manera. No hay una víctima presente. Pero resulta que cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos, cuando estamos hablando de desaparición forzadas, las víctimas, si quieres vamos al anterior, ocupan un lugar central. Entonces ya vamos a tener, por supuesto, otros factores allí jugando. Entonces vamos a tener un sistema judicial que no lo podemos desconocer. Vamos a tener también una sociedad para que ese relato alterno va a servir para reconstruir la historia. Y ayer, por ejemplo, se hablaban, cuando hablaba Marta Nubia sobre el tema del Museo de la Memoria, es en ese sentido que vamos a construir otros relatos y desde las ciencias forenses van a emerger relatos importantes. Pero aquí la centralidad va a estar esa acá arriba, en las víctimas. Para ellas finalmente es el trabajo. Y ese, digamos, es el cambio de perspectiva que yo quiero plantearles. Y es que aunque lo forense se inscriba generalmente en el marco de la acción judicial, en estos casos tiene que haber un giro en la centralidad. Y la centralidad va a estar allí. Y entonces, vamos otra vez a las fotografías, las víctimas van a empezar a aparecer en estos escenarios. Y hay que empezar a pensarse distinto ese papel de las víctimas en esos escenarios. Entonces, en un primer escenario, en la investigación preliminar, como les decía, entonces está el escritorio y yo soy el investigador y hago mi entrevista y está el entrevistado. Y en ese momento el familiar es visto solamente como el que aporta información. Entonces, es importante solamente si, bueno, ¿usted qué información me trae? ¿Pudo averiguar en dónde fue la última vez que lo vieron? ¿Me trae la radiografía? ¿Me trae la historia odontológica? Y solamente es importante en la medida que me aporte información. No tiene generalmente ninguna otra participación u otra valoración su participación. La idea es cómo podríamos pensarnos ese espacio de manera distinta. Cuando hablamos del escenario de las exhumaciones, cuando un familiar dice yo quiero asistir, ¿por qué no pensarse en otras maneras en que sean no solamente estando al margen de la cinta que dice prohibido no pase? ¿Por qué no pensar en que también los familiares pueden participar de otras maneras allí? Puede que no necesariamente ayudando a excavar ni nada de eso, porque seguramente para eso también hay unas formaciones específicas y por eso hay un profesional que es el arqueólogo que tiene además unas habilidades que no pretenden decir que son superiores o no, pero que sus habilidades les va a permitir justamente a dar respuesta a las necesidades que tienen los familiares de saber qué pasó. Eso hay que hacerlo bien porque de otra manera no vamos a poder saber qué pasó. Pero eso no quiere decir que el familiar tenga que estar detrás de la cinta mirando a ver por un lado, por el otro, a ver qué sacaron, qué se encontró, sino cómo lo hacemos entonces, lo hacemos que sobrepase esa cinta y que tenga otra participación. ¿Cómo? A través de la expresión religiosa que pueda tener en ese momento. A través de estar ahí y en el momento en que lo considere poderle hacer una pregunta al antropólogo de, yo quiero, explíqueme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Encontró algo? ¿No encontró algo? ¿Cómo estaba? Seguramente no va a poder estar todo el tiempo allí porque el antropólogo, el arqueólogo está haciendo su trabajo, pero eso no impide que pueda haber un contacto mucho más cercano. Que en cualquier momento pueda decir, venga, yo le ayudo a coger el balde, yo ayudo aquí a correr a limpiar las matas. Pues, pasan muchas cosas y hay muchísimas actividades que incluso en una exhumación tradicional, a veces el mismo equipo técnico no da abasto con todas las cosas que hacer y se contratan personas de la localidad para ayudar a hacer distintas acciones. Entonces, ¿por qué no pensar en que los familiares, si lo desean, pudieran también trabajar en cosas que les permita a ellos sentir que están haciendo algo por su familiar desaparecido? Y en este último momento de la identificación y la entrega, también pensarse cómo puede ser distinta esa entrega. ¿Qué tipo, digamos, de acciones podrían permitir que no solamente yo me pare aquí como antropóloga les diga, encontramos un esqueleto del que le hace falta, y una herida cortocontundente, no, sino que yo realmente pueda escuchar, y ahí vamos a empezar a hablar del tema de la escucha, qué es lo que el otro quiere saber, qué es lo que el familiar se está preguntando, qué información le podría yo aportar que le sirva para algo de lo que esa persona tiene adentro y que necesita resolver. Y ahí bien, entonces la escucha.
Mi apuesta aquí, mi propuesta después de reflexionar sobre el trabajo que ustedes han venido haciendo, sobre lo que ha planteado Juan Pablo, es cómo podemos a través de la escucha superar la mesa, superar la cinta, superar la bata y ponernos más en diálogo con esa otra persona que en este momento es la víctima, pero que tiene la posibilidad de dejar de ser víctima para ser un sujeto. Un sujeto que es distinto, que tiene los mismos derechos que yo, que tiene además muchos más derechos en la medida de que necesita que se le restablezca una persona que le fue desaparecida, que se sepa la verdad y que se haga justicia. Entonces vamos a reevaluar, siguiente, todos esos escenarios justamente a través del diálogo. Lo que yo quiero plantearles aquí es que ese diálogo sí es posible, que cuando hablamos de que hay una centralidad en el papel de las víctimas y que para ellas es para quienes nosotros hacemos el trabajo forense, es posible replantearse todo eso sin ceder, por ejemplo, o sin más que ceder, sin sacrificar el trabajo científico que debe hacerse justamente para responder a estas preguntas. Del otro, pero por lo menos acercarme, estar atento, los ojos abiertos, los oídos abiertos, todos los sentidos, para interpretar también qué es lo que el otro me quiere decir. Y eso nos permite generar entonces empatía entre ese profesional forense y entre esa persona que está buscando a su familiar desaparecido. Ayer algunas cositas se mencionaban sobre el tema de la empatía y estoy de acuerdo con alguna reflexión que se planteaba, y es que generalmente tendemos a decir la empatía es ¿qué pasaría si fuera mi papá el desaparecido? ¿Sería que yo me pongo en esta postura de no me pasen el cordón? ¿O será que yo le digo, no, usted no puede estar aquí? ¿Qué pasaría si fuera mi caso? Y el casi ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Y eso, digamos, desde lo humano es totalmente valioso. Pero creo yo que aquí hay que dar otros pasos, aparte de la empatía. La superación del poder que se concentra en el saber. Que yo, por estar vinculada a una institución, o por tener un título profesional, o por estar en determinada categoría, tengo una posición superior y que por lo tanto, entonces a mí me dicen doctora y entonces ustedes son los que me tienen que pedir la cita y se habla cuando yo digo y se dice lo que yo digo, y es más bien cómo nos ponemos al mismo nivel y escuchamos qué es lo que el otro nos quiere decir, qué es lo que los familiares nos están pidiendo. Y justamente eso, que debemos reconocer en esas familias que buscan a sus familiares desaparecidos un sujeto de derechos, no alguien al que se le tiene pesar, no alguien al que uno dice, bueno, me tocó hacer este trabajo porque finalmente yo trabajo para determinada institución que me manda este tipo de acciones, o porque yo de alguna manera siento que debería hacerlo, sino porque esa persona es un sujeto de derechos. Y por lo tanto, yo no le estoy haciendo un favor cuando tiene la posibilidad de participar en una exhumación, no le estoy haciendo un favor cuando hay una entrega digna, que muchas veces pareciera así, y es como si a la gente se les estuviera dando algo casi regalado, y me disculpan el lenguaje, pero de alguna manera es así, y lo expreso un poco como lo siento, sino que efectivamente esto es algo que ellos merecen, que ellos demandan, y que nosotros debemos identificar en los familiares este sujeto de derechos y pensar en que cada una de las acciones, y que cuando concedemos la posibilidad de pensar y de hacer las cosas distintos, no es solamente porque yo qué buena gente soy, sino realmente porque estoy reconociendo en el otro que es un sujeto de derechos. Todo eso nos llevaría entonces a pensarnos el trabajo forense de una manera distinta, y quisiera cerrar con estos 3 mensajes. Primero, que vamos a reconocer un nuevo quién. Perdón, un nuevo para quién se hace el trabajo forense, te lo dije. No vamos a pensar solamente en lo técnico, en lo judicial, en lo penal, sino pensar en efectivamente a quién le han sido vulnerados sus derechos con la desaparición forzada y por lo tanto quién es el primer destinatario de la acción forense. Segundo, que esta relación de escucha y de poder pensarse uno más allá de todos estos prototipos, estereotipos y símbolos que nos distancian y que nos generan esas pretendidas neutralidades y demás, van a generar un nuevo profesional. Yo estoy convencida que cualquier antropólogo, arqueólogo, odontólogo, por más de que trabaje en un laboratorio, la primera vez que, por ejemplo, en el marco de una entrega tiene la posibilidad de conocer directamente a un familiar, cambia su forma de trabajo. Nunca más vuelve a pensar en el esqueleto número 2805. Nunca más vuelve a ver ahí solamente el molar que estaba en posición retroversial. No.
Empieza a ver efectivamente la persona que estaba allí. Y eso va a hacer que el trabajo sea totalmente distinto. Y por último, pues se resignifica el para qué lo hacemos. ¿En dónde estamos? Que no solamente entonces, y sobre todo con la discusión en este momento de la justicia transicional, en donde sabemos que no todo se va a juzgar, en donde sabemos que no toda la verdad, por lo menos, va a tener una verdad judicial, que no es la única que existe. Entonces vamos a tener que replantearnos en qué otros escenarios esa información que surge del trabajo forense debería empezar a tener determinado impacto. Y es allí en donde esa construcción del relato interno de la historia, pero sobre todo el poder satisfacer las demandas de los familiares, va a ser fundamental en los años venideros. Y con eso pues quisiera cerrar esta intervención. Bueno, Ana Carolina, muchas gracias. Creo que es muy importante lo que planteas de resignificar ese distanciamiento que dan los objetos que tocabas de poner pues, en la presentación. Y justamente pues introduce perfectamente el tema de la fotografía ahorita y de qué manera pues el estar detrás de una cámara juega entre el distanciamiento y en la aproximación a la entrega de los cuerpos exhumados, a la entrega de los cuerpos encontrados. Entonces pues ahorita quiero darle la palabra a Juan Carlos y que nos dé su punto de vista sobre su trabajo pues como fotógrafo en la unidad para la atención, bueno, cuando trabajas en la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidas y bienvenidos. Primero, muchas gracias, Juan Pablo, no lo veo. Muchas gracias por convidarme a esta charla. Me parece que estos espacios realmente enriquecen muchísimo, tanto ustedes que están desde la parte de estudiantes, varios acá, otros seguramente ya no, también a nosotros en el panel. Muchas gracias a las personas del panel, creo que ya nos conocemos desde hace unos años, otros pues no nos conocemos sino que conozco el trabajo, pero pues muy afortunado. Mi exposición realmente tiene un poquito más que ver con el panel de ayer de la ética de la representación. No me concentré tanto en el tema de la entrega. Sin embargo, sí hay muchas cosas de la entrega que tengo como para el final, que si les parece más pertinente, pues las vamos a dialogar acá. Es un poco extensa, no sé cuánto tiempo tengo. 20 minutos. Ok, entonces me toca ser bien selectivo. Lo primero que voy a hacer, entonces vamos a presentar solamente el tema de entrega y el tema de la primera parte de lo que tenía proyectado. Es una propuesta, si quieres pasas la siguiente por favor. Es una propuesta y es esta noción de estatuto de la imagen de atrocidades en el marco de conflictos armados, para que pensemos los problemas que surgen frente a la imagen, entendiéndola sobre esta noción de esta manera. Dice: el ámbito que comprende todo aquello que se construye y se experimenta perceptualmente de una manera visual, que recoge, bien sea documentando, denunciando, expresando, conmemorando, bien sea de manera ficcional o documental, unas determinadas realidades o hechos asociados al conflicto armado en el que se encuentran involucrados familiares y sobrevivientes de esos hechos. Dentro de esa afirmación, que es muy general, que ahí caben muchos hechos victimizantes, que ahí caben muchas formas de aproximación de la imagen, no solamente la fotográfica, también se encuentran los registros fotográficos que se hacen en el marco de las entregas. Lo que quisiera es que las reflexiones no fueran solamente por esas fotos que se toman en las entregas, sino realmente qué pasa cuando se registran violaciones de derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario, etc., y mediante qué plataformas y cómo las comprendemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es distinguir dos aspectos del Estatuto de la Imagen de Atrocidades. Obviamente esta noción de Estatuto de las Imágenes es una noción que estoy proponiendo acá, eso no es una cosa que es así o que existe o que está en un texto, es simplemente para que la pensemos y de pronto alrededor de la definición que estoy proponiendo, también que pensemos su alcance y sus problemas. Pues esto era como más un método de conversación y pensé que iba a haber como más bueno, ustedes dicen algo y uno, pero bueno, vamos. Lo tenemos previsto, pero lo que vamos a hacer es una primera ronda de la presentación y luego tenemos un espacio que ustedes se mantienen en los 20 minutos. Tenemos un tiempo muy cómodo para conversar. Okay. Con ustedes también.
yo voy a agarrar acá dos posturas. Una postura que de pronto los que estuvieron en la charla de ayer alcanzaron a ver con Felipe Vergara, es de aquellos que cuestionan y problematizan la existencia de imágenes en el marco de este tipo de registros. Y por otra parte, aquellos que defienden la existencia de que existan imágenes y de que se hagan imágenes alrededor de determinadas violaciones o de violaciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos. Esta discusión, si los que pudieron también estar en la charla de la mañana, nace realmente con los registros de los campos de concentración nazis. Ahí es donde de alguna manera muchos pensadores se empiezan a preguntar si realmente esos registros tienen algo que ver no solamente con el tema de la memoria, si realmente hacen honor a la memoria que están queriendo reservar, o por el contrario, lo que sucede con esos registros es que banalizan lo que esa memoria buscaba recoger. Es también importante la discusión, creo que hay varios pensadores que estoy proponiendo, más o menos alrededor de esos pensadores es que yo he ido gestando mi propia reflexión en el trabajo. Esta charla está más sustentada sobre los trabajos que hace Susan Sontag sobre la fotografía y ante el dolor de los demás, en contraposición con los textos de Didi Huberman de Lo que vemos, lo que nos mira y A pesar a imágenes pese a todo. Sin embargo, pues se tocan varios temas de memoria, hay muchos interrogantes respecto a qué sí permite con la memoria, qué no, etcétera, y por eso pongo ahí varios nombres para que pensemos que muchas de las cosas que voy a decir pueden estar asociadas a estos pensadores que posiblemente ustedes conozcan mejor. Es importante recordar que si bien la discusión sobre estos temas surge en el marco del registro de los campos de concentración nazis, realmente el registro de imágenes de atrocidades es del siglo XIX, es con la guerra de Crimea, de pronto ustedes han escuchado hablar, y es a partir de esa primera guerra que se registra de una determinada manera que se empiezan cada vez más a registrar más las guerras, los conflictos, y después con determinada cantidad de saturación de imágenes, cada vez más a restringir también el hecho de esos registros hasta la condición, por ejemplo, que es muy problemática, de las guerras de Irak o de las guerras actuales, donde los periodistas tienen que firmar de alguna manera llamémoslo así como, no recuerdo cuál es el nombre en inglés, pero tienen que firmar algo que es como solamente puedo hacer registros desde el punto de vista del ejército que estoy acompañando. Y eso genera unos problemas, pero pues uno se da cuenta porque qué tanto miedo hay sobre las imágenes y sobre la potencialidad que tienen estas imágenes. Una potencialidad que fue mucho más expresada con la guerra de Vietnam, como esa guerra que fue realmente fotografía antiguerra y que efectivamente logró que una mayoría de la población norteamericana pues estuviera en contra y finalmente la guerra no tuviera más desastres de los que consiguió. Y bueno, desde el otro lado, desde el lado de los defensores, bueno, vamos a concentrarnos primero desde el lado de dónde surge la discusión, un poco hacia dónde va la discusión de quienes critican la existencia y que estas imágenes existan. Por un lado tenemos a Theodor Adorno, que realmente maneja y desarrolla la idea de que las imágenes pueden llegar a banalizar aquello que las mismas imágenes están denunciando. Eso lo vamos a tener en un lado, vamos a ver una correlación que hace María Rosario Acosta en un texto que es bastante actual. Por otro lado tenemos a Sontag, que dentro de muchas cosas problematiza la magnitud de imágenes que existen hoy en día. Es una problemática asociada a que realmente se registra mucho, incluso en Colombia se registra mucho, no es que no existan registros, aquí quizás la problemática es qué circuito tienen esos registros y cómo esos registros son incorporados, son socializados, son vistos. Se encuentra Walter Benjamin, también una versión de Benjamin, con la idea de cómo estas imágenes se vuelven un fetichismo del consumo de masas, del consumo además de ciertas masas, que también lo va a retomar Sontag, que mantienen cierta distancia con lo que registran. Se encuentra un Reyes Mate y un David Rief, que de pronto algunos vieron que también, no sé si pasó por Colombia o tuvo
un breve paso por acá haciendo como alusión a qué era exactamente lo que él criticaba de esta idea de memoria, de siempre estar con la memoria y de memorizar y cuáles son los peligros, que son algunos peligros que menciona Reyes Mate, que también menciona Dacia Viejo Rose, creo que se llama, que es por ejemplo lo sucedido en España, cuando la memoria sirve para retroalimentar una suerte de deuda que tiene entonces que irse contra las personas con las que cometieron dichos hechos. Cuando, por ejemplo, eso es en Serbia, perdón, o en el caso del franquismo, cuando los ejercicios de memoria es para validar completamente que todos los signos que se generen alrededor de lo patriótico sean propios del régimen que se está haciendo como lo fue el franquismo. Entonces, cuando todos los símbolos que tú tienes como español hacen parte del franquismo, pues si tú eres del otro lado y si tú de alguna manera militaste del otro lado, quedaste completamente humillado, completamente vencido y completamente negado a la historia. Entonces es muy berraco que no cuestionemos y que no pensemos esta memoria con unas alertas mayúsculas de cómo puede ser gestionada. Uno de esos peligros, por ejemplo, Marta Novia Bello, en la discusión de ayer, mencionaba tanto el límite tan delgado y tan lábil que existe alrededor de cómo pueden ser leídas ciertas obras, como el rol que tiene el papel y la responsabilidad tan importante del museo frente a eso. Por el otro lado, tenemos de los que defienden la existencia y la validez del Estatuto de la Imagen que yo propongo, a David Huberman, quien comparte los peligros de los pensadores que más o menos muy brevemente, así como solamente con algunas frasecitas les mencioné, pero quien dice que igualmente las imágenes permiten la imaginación y permiten el pensamiento. Es gracias a la existencia de las imágenes también que podemos imaginar lo que allí sucedió. Retoma también dentro de este grupo otra versión de Walter Benjamin, que es la versión del aquí y el ahora, de la concepción de aura, de la capacidad de la fotografía y de su capacidad de redención, que para nuestro contexto político es supremamente relevante, porque es justamente esa capacidad de fijación en un archivo fotográfico, en una fotografía, llamémoslo, de aquello que ya no va a ser discutible, digamos, para el olvido. Es decir, eso queda rescatado como esto, ya usted no lo puede negar porque efectivamente hay un registro de que esto sucedió y tiene esta dimensión. Y eso también tiene una importancia mucho más frente a la temática de desaparición forzada. Me inclino a pensar, no sé, con Álvaro Cardona, lo dejaré de pronto ver de dónde se suma, pero me inclino a pensar que Jesús Abad Colorado, que también ha hecho un trabajo supremamente importante, se puede encontrar dentro de esta categoría. Él tiene un texto en narrativa testimonial desde las víctimas que dice, una frasecita que dice: el trabajo que uno realiza como reportero gráfico debe servir para contar esas historias del país que no se conocen. Una cosa es ver una foto diaria y otra es ver el conjunto de imágenes en una exposición en donde uno encuentra 40 o 50 fotos. Es ver un libro completo de nuestra tragedia, pero en este país no hay libros sobre el conflicto armado, hay muchos testimonios de periodistas, pero imágenes sobre el tema de la guerra y sus eternos perdedores no las hay. Y acá, como voy a tocar el tema del archivo, también me interesa pensar en algunos realizadores desde otras plataformas que lo que hacen es trabajar con la idea de archivo. Por ejemplo, algunos conocidos internacionalmente, Jean-Luc Godard, Chris Marquer. En nuestro caso, me gusta mucho el trabajo de José Restrepo, no sé si alguno de ustedes lo ha conocido, pero es agarrar imágenes que ya existen, como las imágenes, por ejemplo, de Álvaro Cardona, o que alguien más puede hacer, y hacer una relectura de imágenes y que su propuesta, de alguna manera artística, tenga que ver es con cómo yo comprendo y reconstruyo un archivo para ofrecerlo a los demás. ¿Cómo voy? Bueno. La primera pregunta que invito a que reflexionemos, que está en el texto Resistencias al Olvido de María del Rosario Acosta, es si no cabe en última instancia todo intento de representación artística estética de la violencia en su banalización. Y vamos a hablar de cosas importantes que nos señala Susan Sontag en los otros dos textos. Dice así, abro comillas: quizás las únicas personas con derecho a ver imágenes de sufrimiento extremado son las que pueden hacer algo para aliviarlo, o los que pueden aprender de ella. El resto somos bolívares. Después dice: las fotos que destacan de modo terrible dan una información innecesaria e indecente.
Cuanto más remoto o exótico el lugar, tanto más estamos expuestos a ver frontal y plenamente a los muertos y moribundos. Así, el África poscolonial está presente en la conciencia pública general del mundo rico. Y por último, nos vamos a quedar con esta. Las fotografías que representan el sufrimiento no deberían ser bellas, del mismo modo que los pies de página no deberían moralizar. Siguiendo este criterio, una fotografía bella desvía la atención de la sobriedad de su asunto y la dirige al mismo tiempo, por lo que pone en entredicho el carácter documental de la imagen, ofrece señales encontradas. Por un lado, paremos esto, nos insta, pero por otro lado también exclama, ¡qué espectáculo! Vale la pena preguntarse ahorita, ¿los registros fotográficos para las diligencias de la memoria son también, o yo los considero partes del estatuto de la imagen? Es decir, son imágenes del tema de atrocidades del conflicto armado, de la desaparición forzada, hacen parte del acervo tan triste y tan lamentable que tenemos nosotros culturalmente y tenemos que asumir. ¿Sí? Tenemos que asumir que es la desaparición forzada. Esto nos debe mover a preguntarnos, como fotógrafos, estas ya son las preguntas personales que propongo, que orientan mi trabajo. Digamos que estas cosas que yo llamo cuidado con la banalización, cuidado con la espectacularización, cuidado con quién es el que tiene derecho a ver esas imágenes, incluso si yo tengo derecho a ver esas imágenes, por ejemplo, si yo tengo derecho a hacer esos registros, me han motivado a preguntarme cómo no espectacularizar aquello que de alguna manera en escenarios de dolor y de conflicto es plausible de espectáculo. Los escenarios de diligencias de entrega, por la carga emocional y pues obviamente por el carácter que implica eso, tienen una vulnerabilidad implícita en la mayoría de los casos, que es muy fácil caer en el registro del dolor y pues cuando se desmaya la persona, lo he visto en varias oportunidades, algunos fotógrafos lo que van es a acercarse a tomar fotografías del desmayo, de la persona tirada, etc. Seguramente eso va a conmocionar, va a tener alguna afectación en un público, pero también es preguntarse si no hay algo más, si no vale la pena algo más que rescate de ese proceso que es diferente a eso que obviamente está implícito que puede suceder, si no es una salida demasiado fácil también. ¿Cómo por otro lado construir en la medida de lo posible un registro que protagonice a los familiares y los dignifique con el registro que allí se recoge? ¿Cómo lograr que con el registro se acompañe y se dignifique de otra manera la memoria en el marco de lo que sucede en las entregas? ¿Cómo conseguir, quizás lo más difícil, invadir lo menos posible un espacio en el cual somos huéspedes en la vida de otros y que nos permita en cierta medida o de cierta manera transformar y acompañar ese escenario de dolor en también un escenario válido para la memoria, para la denuncia y para la exigibilidad de justicia? Para esto es necesario muchísimo más que saber operar una cámara o que saber de luz y saber de foto, etc. Implica tener una sensibilidad y una disposición para el escenario de lo que se va a registrar. Implica estar muy alerta y asimismo tener una mente muy abierta para las diferentes solicitudes y necesidades que puedan ser manifestadas y demandadas de nuestro trabajo y el alcance que también nuestro trabajo puede dar en un escenario como ese. ¿Cuánto tiempo tengo? 7 minutos. Si quieres, podemos un poquito. La siguiente, bueno. Voy a leer una partecita de un texto que retoma el Didi Huberman de Walter Benjamin, que tiene que ver con el hacer imágenes de la hora, el hacer imágenes inmediatas, es decir, imágenes como en el marco de las entregas. Cada entrega es un episodio que se vive obviamente en presente, no es algo para lo que estamos preparados, es algo que tiene que ser pensado entrega a entrega, más o menos. Y dice así, Didi Huberman retoma esto de Walter Benjamin, dice: la imagen que es leída, la imagen de la hora conocible, lleva al grado más elevado la marca del momento crítico y peligroso que está en el fondo de toda lectura. Cierro comillas. Justamente esta es una alerta central para quienes trabajamos fotografías de lo que sucede en el momento, es decir, en la actualidad, en la inmediatez, de la cual obviamente también hacen reporteros gráficos de conflictos armados y podemos pensar en otras instancias, porque implica un registro inmediato sobre el cual, más que el tiempo para pensar,
es el tiempo para obturar. Este tipo de registro, como lo señala Benjamin, es peligroso frente a la ética de la mirada y peligroso también por lo que dice también del mirar del otro. Como la polémica suscitada por el fotógrafo Kevin Carter. Kevin Carter es el fotógrafo que de pronto algunos de ustedes han conocido, conocen un poco la anécdota de la foto en Sudán del Este, que ven ahí del niño que está con el buitre atrás y pues que suscitó una importante problemática moral, ética sobre por qué un fotógrafo en lugar de atender el hecho lo registra. Quizás en un tema tan dramático como es un niño, entre comillas, supuestamente es posible de ser devorado por un buitre, lo cual realmente no sucedió. Implica que igual esta mirada es trasladada a otros temas de conflicto armado, porque si nosotros estamos haciendo registros de violaciones, pues en lugar de colaborar de otra manera, obturamos la cámara. Si una persona se desmaya, obturamos la cámara, por ejemplo, y nos aprovechamos de cierta manera del dolor, o más bien aprovechamos de ese dolor para que quede un registro de ese dolor, quizás porque tenemos una noción de cómo ese dolor va a impactar en unos posibles espectadores, pero en el momento de publicarlo, que más allá que pues una imagen muy impactante, muy válida, en últimas eso lo podemos discutir, esa imagen va a terminar hablando del trabajo que nosotros hacemos y de la mirada que nosotros queremos construir sobre esos sucesos. Y eso también es importante que ya para este siglo todo el mundo tenga conciencia. Si un fotógrafo no puede ser tan naif de pensar que simplemente solo va a registrar algo y no va a ser leído en cómo ese registro también va a hablar de su propio trabajo, que nadie va a indagar en cuál es el lugar que usted tiene cuando está mirando eso. Acá tenemos otra imagen, digamos, traje estas imágenes que me parece que son problemáticas por varios sentidos, por distintos sentidos. En la charla de la mañana hablaban mucho del tema de la tortura, desarrollaron el tema de la tortura, y justamente la fotografía de la cual directamente hablaron, creo que es esta, de Abu Ghraib, que sale de los registros de los celulares de, llamémoslos, los perpetradores. Esta es la imagen que de alguna manera termina convirtiéndose en las imágenes del acervo que tenemos de lo que pasó en Abu Ghraib. Y me arriesgaría a decir que muchos, cuando nos mencionan Guantánamo, cuando nos mencionan este tipo de realidad, pensamos en estas imágenes. Se volvieron un poco la imagen a través de la cual podemos pensar e imaginar sucesos como Abu Ghraib. No sé qué tanto es posible pensar que finalmente lo que estamos viendo es la mirada del perpetrador, es decir, estamos en el ojo del perpetrador y eso genera problemas. Si no se construye otra imagen posible de Guantánamo, esta es la imagen con la que nos vamos a quedar Guantánamo. Ahora también es importante, y eso lo menciona Eddie Huberman, que vamos a hablar un poquito de la imagen de abajo, las imágenes tampoco son, digamos, completamente dueñas de la persona que las realiza. Independientemente de que sea la imagen de los perpetradores, la indignación que generan estas imágenes hace que aquello para lo que fueron hechas, que era el consumo privado de los perpetradores, termine convirtiéndose en la indignación para que estas cosas dejen de suceder, ojalá dejen de suceder. Entonces también la imagen tiene un canal propio, ¿no? Un lugar propio. Puede que la persona que quiera tomar las fotos tenga una intención, pero finalmente hay muchas cosas del contexto, del momento histórico, etcétera, que implican cómo van a ser leídas esas imágenes. Y el texto de David Huberman, que defiende la existencia de esas imágenes con el sufijo pese a todo, es justamente pese a todo lo que los de arriba están diciendo, ojo, cuidado con la banalización, la fetichización, la posibilidad de consumo, de saturación de imágenes, etc. Pese a todo, las imágenes tienen un valor importantísimo. Y eso lo desarrolla sacando las imágenes que son solamente 4 imágenes que existen de los Sonderkommando en los campos de concentración de Auschwitz, que desafortunadamente pues están todas bajadas de internet, aparte de las imágenes, no quise usar imágenes sino que estuvieran en línea para poder disponer de ellas. Esta es exactamente como se tomó, digamos que está del revelado, esta que está acá a la derecha, esta es una imagen que está reencuadrada y que es muy diferente a cómo está. Igual se ve bastante rara, igual las imágenes tienen una calidad muy problemática. Y lo que hace es decir, es importante que reconozcamos que hubo gente que trató de hacer esas imágenes para que efectivamente eso se conociera. Los campos de concentración nazis, bueno, ya lo deben conocer acá, que es una escala de dimensión de horror, pero totalmente aberrante, no era o no quería ser, digamos, para alguna gente, del conocimiento de su magnitud. Y estas personas, a riesgo de sus propias vidas,
lograron meter una cámara y hacer un registro al interior de los campos y solamente existen esas 4 imágenes. Didi Huberman dice, a pesar de todo, le debemos a esas personas que seguramente no sobrevivieron el hecho de que existen esas 4 imágenes. Y esas 4 imágenes, como las desarrollan en el texto, permiten sí muchas cosas que preguntarse alrededor de lo que surge en los campos de concentración nazis. Hay muchos de los pensadores que yo puse arriba que dicen no deben haber imágenes de los campos nazis, no deben haber imágenes como las que hizo el equipo de salvamento de los aliados con bien sea Bernstein en Inglaterra o bien sea, creo que Estado en los americanos. No deberían existir, no deberían verlas, no deberían mostrar nada de eso. Y esto nos motiva un poco a pensar, si quieres poner la siguiente, por favor. En nuestra época actual, cuando tenemos un archivo, en qué pasa y cómo leemos y cómo son leídos esos registros de memoria que quedan, de los cuales se supone que nuestra reacción frente a eso debería ser una reacción muchísimo más crítica, muchísimo más sensible. Pues en varios de los museos, el señor Shahab Shapira, espero decirlo bien, hizo un trabajo supremamente interesante, que es agarrar las imágenes de la gente que se toma selfies en los museos de memoria, y son varios, solamente traje esta, y las publicó también en un portal de YouTube, o de Facebook, no sé, de redes sociales, un poco para cuestionar cuál es el lugar que nosotros como espectadores estamos teniendo de eso que estamos viendo. Si efectivamente eso no es un tema de cómo estas imágenes han banalizado ese tipo de realidades. Cuando yo estuve en Washington en el museo que mencionaban ayer, el museo del Holocausto, un poco la dirección que tenía el museo no es muy diferente de lo que se llama un parque temático, como estos cuando uno pasa y te muestran, por ejemplo, bueno, vas a ir por, no sé, la película de Spielberg, entonces vas saliendo por las partes de la película, entras a otras y eso, casi como si fuera una dosificación de escenarios de dolor distintos, con temporalidades, etcétera, y contexto. Y se empiezan un poco a juntar ambas cosas, y yo veía niños como con una noción muy problemática de lo que estaban viendo ahí en sus reacciones, como de cómo la estaban leyendo. Y claro, eso genera problemas. Hay que mantener actualizadas ciertas cosas, pero hay que problematizar muchísimo, que es algo que falta muchísimo en este país, cómo son leídas esas imágenes, qué nos dicen esas imágenes. Eso no es tan fácil, estos espacios no son tan fáciles. Escenarios como estos que yo incluso he provocado en otras partes, sirven para otras cosas y no para hablar alrededor de las imágenes y de la problemática de las imágenes. ¿Voy cerrando? ¿Sí? Bueno, entonces para cerrar, porque pues sí es importante hablar de algunas cosas en el marco de las entregas, es importante mencionar, creo que Ana Carolina lo mencionó fundamentalmente, que hay un problema en las diligencias de entrega que es importante resaltar, y es que por un lado es un proceso funerario, llamémoslo de esa manera, donde obviamente hay un tema de ausencia, de incertidumbre brutal, de muchos años de espera, pero también hay un cadáver que se va a reintegrar a una familia, y eso es un tema de derecho que todos tenemos el derecho a poder enterrar a nuestros muertos de la manera en la que nosotros queramos. Pero resulta que este proceso también es un proceso judicial, y eso trae problemas, y eso trae una serie de problemas de cómo se van a relacionar ambos procesos, porque es que lo judicial también tiene unas razones de ser y también está asociado a una institución que también tiene unos modos de operar que no necesariamente son compatibles con el hecho de cómo yo quiero que sea mi entrega. Y ese diálogo que podemos trasladar a lo que dice Ana Carolina de todos los procesos de búsqueda es complicado. Es complicado si de alguna manera las instituciones que están a cargo de eso no se mueven de ese lugar y no cambian la perspectiva hacia entender cómo vamos a hacer es para acercar el proceso que nosotros como institución, la demanda que nosotros como institución tenemos, para que sea un proceso acomodado a los familiares, y no familiares acomódense porque este es el proceso que tenemos como institución. Esto es lo que le tocó como institución. Entonces siéntese ahí, o no tome fotos, o no, este registro no se entrega, esta información no se da, tiene reserva judicial, una cantidad de cosas asociadas a un proceso de dolor extremo
que uno diría lo mínimo es que en ese lugar no haya nunca un no, no exista nunca un no, usted no puede, esto no, esto tiene esta problemática. Pero claro, el hecho de que haga parte de un proceso judicial garantiza también de que eso tenga una posibilidad de una salida judicial, que también es un reclamo legítimo. Es decir, yo no quiero que, pues chévere si la entrega, etcétera, como sea y esto, pero si se despega de esto, entonces esto no voy a poder usarlo para reclamar justicia. Y eso es un gran interrogante, eso es un interrogante supremamente importante. Creo yo que con la corta experiencia, yo realmente de este trabajo llevo trabajando 3 años, es muy poco. Sin embargo, creo yo que una de las cosas que realmente están funcionando es que cada vez hay un poco más de apertura y más de diálogo entre, por ejemplo, organizaciones que participan, organizaciones de familiares que participan y entidades del Estado que permiten, en algunos casos, moverse de ese lugar, moverse un poco de ese lugar. Eso no es un proceso sencillo, incluso es importante mencionar acá que es totalmente paradójico pensar que el Estado repara aquello mismo que el Estado contribuyó a generar. Entonces, la desaparición forzada, que también con ciertos problemas, es una problemática, es un delito de Estado en toda la legislación internacional. En Colombia no. En Colombia es un delito que hacen grupos armados al margen de la ley y o agentes del Estado, ¿no?, que pueden hacer, pero no es como en la legislación internacional, que es un delito de Estado que pueden cometer otros terceros con connivencia o esto. Aquí no. Y los grados de impunidad en materia de desaparición forzada para nuestro contexto son altísimos. Y la cantidad de desaparecidos, según el último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, son altísimos. Son 60.630, si no me equivoco, 60.000, poco más de 60.000. Si nosotros pensamos el volumen, que yo no sé si ustedes conocen acá, pero si nosotros pensamos que el volumen de las entregas implica más o menos que se están entregando un promedio de 400 cuerpos al año, y que eso es una brutalidad, digamos, un drama catastrófico social que tenemos, pues no nos alcanza un siglo para entregarlos. Y no existe en este momento, no existe una posibilidad, o no hay un aparato, digamos, estatal, capaz incluso de decir, vamos a hacer una entrega muchísimo más masiva. Vamos a entregar 2.000 o 3.000 cuerpos al año. ¿Cómo, en qué condiciones se van a entregar esas personas? Hay mucho por hacer, hay mucho por qué trabajar, y es necesario, pues, que las cosas se vayan mejorando. Considero sí que es importante que la memoria que se recoja en esos procesos sirva para realmente que podamos dimensionar el drama histórico que se genera alrededor de la desaparición forzada en otro contexto. Yo pensé, cuando nosotros con el equipo de la unidad, con el equipo psicosocial de la unidad, puntualmente nos pidieron un registro, un documento sobre recomendaciones de acción sin daño para el registro fotográfico, yo me agarré de Nietzsche para pensar en cuando Nietzsche hace las alertas de los peligros de la historia. Él propone 3 modelos que son el monumental, el anticuario y el crítico. Y yo decía, estos registros realmente corresponden al momento anticuario, a ese peligro que señala Adorno del aquí y el ahora, que tiene que quedar en una constancia de archivo, quizás en un archivo como lo piensa Elizabeth Jelly, que es un archivo para que las futuras generaciones puedan volver a él, interrogarlo y mirar qué narrativas posibles se pueden sacar de ese proceso, cómo nos podemos mirar como sociedad ahí. Pero es mucho más difícil el tema crítico, las posibilidades de hacer un registro para lo crítico en el marco de diligencias de entrega. Eso necesita de otra dimensión, necesita de espacios como este para uno poder retroalimentar, pensarse, cranearse cuál es la posibilidad de esas lecturas, de esos registros. Y acá, si quieres pasamos a la otra, tenemos unas imágenes que me parece que responden un poco a eso. Ahí trae una imagen del compañero Álvaro Cardona, que por otro lado muchas veces lo tocamos en temas de memoria cuando hacemos talleres, y son realmente imágenes que te dan una mirada de la desaparición forzada, que te abre unos interrogantes supremamente válidos, legítimos y actuales. Son todas imágenes de colombianos. Está la que tienen arriba, es un performance que se hace, bueno, una instalación, no sabría exactamente el nombre, que se llama Magdalenas en el Cauca, de Yorladi Posada.
Está la de Álvaro Cardona, Padre, Hijo y Espíritu Armado. Está esta de José Luis Maldonado, que también fue un fotógrafo judicial y que hace esta propuesta que es bastante interesante de tomar a, llamémoslo, perpetradores con las víctimas de desaparición forzada y les pide hacer un encuentro y hacer un registro de ese encuentro. Es interesante, lo voy a dejar ahí, es problemático obviamente también. Y esta es una fotografía que, digamos, en la cual yo también encuentro mi propia mirada. Yo he tomado ese tipo de fotografías, que es de Natalia Botero, que son fotografías directamente que te muestran pues, de que está hecho un proceso de entrega. Nosotros normalmente ese tipo de imágenes no las publicamos, pero también es válido pensar si no tienen derecho también a tener una salida, si no es importante que las conozcamos. Entonces es un poco eso, es un poco entender que hay imágenes que son críticas, que están en el ojo de la crítica, que realmente van un paso más allá, como las que hace Jesús Abad Colorado. Bueno, esta última imagen es de José Manuel Echavarría, que se llama Requiem, un proyecto que se llama Requiem en Puerto Berrío. Y son maneras distintas, hay documentalistas, fotógrafos, artistas, reporteros gráficos, que están elaborando cuál puede ser una posible imagen que nos haga pensar la dimensión de la desaparición forzada en una determinada escala. Y bueno, termino con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces ahorita vamos a pasar con Álvaro, que nos va a contar un poco sobre esta misma obra que es Padre, Hijo y Espíritu Armado. Pues yo creo que nos va a tocar trasladar un poquito el computador. Pues les ofrezco disculpas, también agradezco mucho a Juan. No pude venir ayer, hoy llegué de una zona en los llanos del Yarí. Pues estoy un poco exhausto, pero igual pues vine a contarles un poco qué estoy haciendo con Padre, Hijo, Espíritu Armado, pero también qué estoy haciendo desde el victimario. Entonces, ¿quieres cambiar? Sí. hola, hola, escucho. ¿Aló? Bueno, pues después de escucharlos y de ver un poco el proceso desde lo forense, casi que todo ese contexto que tú haces en torno a la imagen y también la posición del fotógrafo frente a la imagen, pues me disculpa empezar o contar un poco mi historia, porque pasé tal vez desde hacer fotografías de muertos en el Cubo, después pasé a ser fotógrafo en la revista Soho y de un momento a otro terminé en una zona muy compleja del conflicto armado colombiano, que es el Catatumbo. Entonces eso hace que el proceso, y después viví un proceso con Angélica Quevedo, realizando un documental que se llama Cuerpo 36 para el Centro
escuela de la muerte que se generó en Puerto Torres, Caquetá, y que era utilizada para instruir a los paramilitares de cómo matar y las formas de cómo perpetuar pues, masacres y demás. Yo creo que no hay una pregunta que me haya surgido o que todos los días me levanto, todos los días me acuesto con esa pregunta. Y eso me hizo renunciar claramente a Kyubu, a Soho y volverme independiente e irme para el Catatumbo. Y es eso, en los pies del otro. ¿Sí? ¿Cómo ubicarme en los pies del otro? Pero también un poco después que llega con una reflexión en torno a esto, es el testimonio de la fotografía documental como búsqueda de reparación simbólica. Estoy pegando con todo. Un poco para poder hacer, y pues escuchando un poco a Ángela, ¿cierto? Hacer una antropología de la imagen, ¿sí? Una antropología forense de la imagen, poderle devolver el rostro a los sobrevivientes de masacres como la que se perpetuó en el Catatumbo, a cargo del bloque Catatumbo. Salud Hernández lo escribe muy bien en una de sus columnas y dice: entraron 200 paramilitares un sábado por la noche, estaban en fiesta y dicen pues el comandante: pongan música que esta fiesta apenas comienza, ¿sí? Con complicidad del Estado, recogieron 200 paramilitares y empezaron a marcar puerta por puerta. En una puerta, 2 puertas, 3 puertas, 100, 110, y en cada casa hubo una masacre, hubo un asesinato, hubo un desaparecido. Aún no se calcula, es dificilísimo calcularlo, pero muchos dicen que son 9.000 desaparecidos. Muchos dicen que son 9.000 desaparecidos. Y no hay forma como ubicarlos. El Catatumbo y básicamente este bloque de autodefensa se dedicó a innovar en los métodos de desaparición, a tener hornos crematorios, a tener barriles con ácido, a tener la apertura, pues no es una innovación, pero de vientre para ubicar rocas y tirarlos al río Catatumbo, que desembocan en el lago Maracaibo. Y pues en esa época Chávez estaba y llama a Uribe y le dice: hey, ¿qué onda? ¿Por qué me tiras tantos muertos a mi lago? Entonces, al pasar por todos esos momentos de mi vida, ahora sí, ya no soy yo me convierto en una herramienta de una comunidad. Y esa herramienta que se utiliza a través de mi mirada genera un proyecto que se llama Padre, Hijo, Espíritu Armado. Si ustedes le quitan la R, queda Padre, Hijo, Espíritu Amado. ¿Sí? Si le ponen la R, queda Padre, Hijo, Espíritu Armado. Es un conflicto armado, pero también de armar en el rostro del sobreviviente el que ya no está. Pues me encantaría leerles este poema, no sé si tengamos todo el tiempo, ¿sí? Pero es un poema de Luisa Benilda, una de las personas que hablan en este trabajo, que dice: el conflicto en la Gabarra es algo que tengo bien claro, desde la sembrada de la coca hasta la entrada de los paracos.